Tengo la grata oportunidad de compartir con el ministro administrativo de la presidencia, el señor Igor Rodríguez. Ministro, para yo presentarlo, hago uso de un refrán muy popular que dice: debajo de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. ¿Y por qué lo presento de esta manera y a qué me refiero? Usted es un personaje político desconocido para la gran mayoría de la sociedad, muy conocido a lo interno del PRM por su familia, por su trayectoria, por Puerto Plata y por el ministro José Ignacio Paliza, de quien usted era viceministro administrativo. Pero la sociedad, en sentido general, lo está conociendo ahora en esta primera función pública de esta envergadura. Entonces yo quisiera iniciar por preguntarle, ¿quién es Igor Rodríguez? ¿Y cómo usted se ha desarrollado políticamente para llegar a ocupar esta posición tan importante? Pues lo primero, gracias por la invitación que me haces a tu programa, que evidentemente tiene una aceptación impresionante. Gracias. A juzgar por lo que he visto. Pues yo vengo del sector privado. Me pasé 28 años trabajando en una empresa licorera muy importante en la República Dominicana. Claro, la Casa Brugal. Establecida en Puerto Plata. Desde que salí de la universidad, entré a hacer una pasantía de 360 horas. ¿Qué estudió Igor? Pasaron 28 años. Estudié Ingeniería en Sistemas y Cómputos. ¿En la Pucamaima de Santiago? En la Pucamaima de Santiago. Entonces se devuelve para Puerto Plata y ahí entras a esa pasantía por 360 horas que se convirtieron en 28 años. 28 años. Bueno, y luego me mantuve en la Ucamaima haciendo diferentes maestrías a la medida que iba avanzando dentro de la empresa. Y depende del tema, pues hacía una especialidad. Era una forma de compromiso con lo que estaba haciendo. Perdóneme, ¿con qué posición entró y cómo se fue desarrollando durante esos 28 años en Casa Brugal? La posición más hermosa que yo he podido desarrollar en Brugal fue esa, la de supervisor. En esa etapa yo conocí el país. Era una bonita experiencia porque conectabas con la gente, con las regiones, con las culturas. Era una dinámica bastante interesante. Mi área era básicamente el área administrativa y financiera, aunque esas empresas normalmente se le conoce por la parte comercial. Yo estaba muy dedicado a esa parte administrativa y financiera y conocí muy bien a la región, especialmente la región del Cibao, que es a la que pertenezco. Ya luego fuimos cambiando roles dentro de la empresa y bueno, hace 3 años y medio, una vez gana el presidente Luis Abinader las elecciones y Paliza, José Ignacio Paliza, es anunciado como ministro administrativo de la presidencia, nos invitó a participar con él en su ministerio como ministro, como viceministro administrativo y financiero. Una decisión difícil, pero al mismo tiempo interesante porque en todos estos años yo soy hijo de una familia revolucionaria, mi padre, mi madre, toda mi familia, especialmente la materna, vinculado todo el tiempo a los partidos políticos revolucionarios, en este caso el PRD, en donde siempre estuvimos hasta el momento de salir a formar el PRM. Pues evidentemente tenía todas las inquietudes por la parte pública. Sí, porque, espérese, perdóneme que lo interrumpa nuevamente, pero el perfil político de Igor, porque por eso le hago la aclarando, desconocido en la sociedad en sentido general porque no había tenido una posición política de esta envergadura, pero muy reconocido a nivel de lo interno del partido porque usted viene de una familia de don Tommy Durán, que fue el senador de la provincia de Puerto Plata. Usted es el presidente del partido en la provincia de Puerto Plata con un nivel de aceptación prácticamente unánime. Usted fue el jefe de campaña de José Ignacio, tanto para lo que fue su elección como diputado, al igual que como para senador. Usted fue el principal dirigente del PRM que armó con Roquelito y con los regidores y con los diputados una boleta prácticamente consensuada, igualmente con doña Ginette. En un momento usted tuvo la habilidad, porque yo tengo mis raíces en Puerto Plata, mi papá fue senador de Puerto Plata y yo soy muy amigo de muchos puertoplateños. Usted fue una persona que en un momento se le vio como una amenaza a la actual senadora Ginette Burnigal y usted tuvo la habilidad, la astucia, la humildad de decir, no, un momentico, a mí no me estén promoviendo para senador, que yo, antes de ser viceministro y antes de estar en esta posición, yo a doña Ginette la respeto y esa es una posición que le corresponde a ella y yo nunca la voy a disputar. O sea que usted tiene un aval importante dentro del partido. De hecho, he sido presidente del PRD desde el año 2006
y con esa responsabilidad vine al PRM y he estado ahí en los 2 últimos procesos que he sido ratificado en la función, pero más que nada por la familia, digamos, el trabajo y la propia vinculación. Exactamente, mi tío Tommy fue diputado, senador de la provincia de Puerto Plata. Mi bisabuelo, el abuelo de Tommy, fue el primer gobernador de la provincia de Puerto Plata. Y bueno, probablemente en Puerto Plata, mi provincia, a nivel interno, es posible que sí haya un poco más de reconocimiento. Yo no podía, por respeto a las políticas de la empresa en la que estuve por 28 años, respetaba el hecho de la exposición hacia afuera. Nunca he sido candidato en una boleta electiva, nunca lo he sido. Ni siquiera he tenido las aspiraciones, porque lo que usted menciona en el caso de la senaduría de Puerto Plata sí se vio de esa manera, pero claramente yo tenía mis compromisos con que quedáramos bien y fue lo que pasó en las elecciones pasadas. Recién, apenas el pasado domingo, hubo una manifestación de ese compromiso por la unidad, porque las cosas salieran adecuadamente. Acompañé a José Ignacio Paliza en sus 2 responsabilidades como diputado y como senador, entre un grupo de personas. No podemos catalogar una responsabilidad absoluta sobre eso, porque la verdad es que esto no se logra de ninguna manera solo. Y también en responsabilidades he tenido la responsabilidad de dirigir campaña desde el año 2008 de mi antiguo partido, el PRD, y también hemos tenido responsabilidades importantes en las elecciones recientes. Como tú bien señalas y comentas con relación a Roquelito, en una época muy difícil en la oposición política, claro, en el municipio cabecera de Puerto Plata, con un alcalde que ya para la época tenía 3 periodos, y se le consideraba el más valorado imbatible, del país. Claro, y con un perfil como el de Roquelito, que dista tanto del perfil de Walter, con una sociedad puertoplateña que gusta de tener un perfil más parecido al de Walter que de Roquelito, porque Roquelito es un tigre. Roquelito se mete en cualquier barrio, en cualquier callejón, en cualquier colmado, y tiene un trato más cercano. Walter ya se maneja con otro estilo. Sí, sin embargo, ese mismo perfil le ayudó a él a lograr el objetivo, y logramos ganar las elecciones en el año 2020. Ya en las elecciones de febrero tenemos un partido mucho más fuerte y unificado. Por eso 20 de 21 alcaldías y direcciones de junta de distrito nosotros logramos. Sí, ustedes barrieron allá en Puerto Plata. En este caso, en el domingo pasado, el domingo 19 de mayo, logramos que el presidente Luis Abinader ganara por encima de la media nacional en la provincia de Puerto Plata. Logramos que la senadora Ginette Burnigal retuviera la posición con un porcentaje bastante relevante e importante. Y de los 6 diputados que se escogen, 4 en la circunscripción número 1 y 2 en la circunscripción número 2, logramos 5. Así Estamos es. hablando de Oye, que... espérese, y usted recogió en Foni 1, porque mire, se fue Javier Clark con ustedes, se fue Ileana Newman con ustedes. O sea, usted parece que identificó los principales líderes de los partidos de oposición, tanto del PRD como del PLD, como de la Fuerza del Pueblo, y también hicieron una unidad con ellos para apoyar la reelección del presidente Abinader. O sea que usted, por eso es que le digo que de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán, porque Roger, el hombre calladito, así como quien no quiere la cosa, pero tiene su musiquita por dentro. Es un trabajo de equipo. La verdad es que ha sido una gran labor de un equipo político que ha entendido muy bien el significado de la unidad partidaria, ha entendido muy bien cuál es la responsabilidad. Ha habido más madurez. Y el rol, claro que sí. Pero me dice José Ignacio Paliza, Igor, que después de ese tránsito de Igor Rodríguez de Puerto Plata al viceministerio administrativo de la presidencia, y lo reitero, esto me lo dijo el propio José Ignacio Paliza, me dice, Víctor, tú no me lo vas a creer, palabras textuales, me dijo, Víctor, tú no me lo vas a creer. El presidente se siente más cómodo y despacha mejor con Igor que conmigo, porque Igor tiene un temperamento más proclive al despacho de los documentos y de los trabajos del Ministerio Administrativo que yo, con otra ventaja para él por encima de mí, el propio José Ignacio. Al yo ser presidente del partido, tengo que dedicar mucho tiempo a situaciones de carácter político, mientras Igor se concentra más de lleno en la parte administrativa, burocrática, en la parte oficial del ministerio. Yo pienso que todos estamos asumiendo
rol de cuidar la gestión del presidente Luis Abinader en el perfil que cada uno tiene. La labor de José Ignacio Paliza en el Ministerio Administrativo de la Presidencia es para recordarlo. De hecho, él habla como que no, pero le recordamos desde aquí que él está de licencia y que lo estamos esperando en el Ministerio Administrativo de la Presidencia para que asuma su rol de ministro. Le cuento otra, y perdónenme, no me acusen de indiscreto. Me dijo que usted no despacha de su despacho. No. Me dijo que usted despacha. Me dijo, Víctor, es tan cuidadoso y tan profesional y tan respetuoso que él va a cumplir ya, creo que 4 meses, 5 meses al frente del ministerio. Desde enero. Desde enero, ¿verdad? Y él nunca se ha sentado en mi escritorio. Él no despacha del despacho del ministro administrativo. Él despacha como ministro administrativo de su despacho de viceministro. Nosotros, al momento de él anunciar su licencia, en las conversaciones propias de ese momento, yo le comenté 3 cosas. Luego sucedió una adicional que no era parte de la conversación, pero una de ellas es: yo no ocupo su espacio físico. Estoy en una condición de interino y el ministro administrativo de la presidencia es José Ignacio Paliza bajo una licencia. Hay una decisión que tiene que darse, una designación que tiene que darse de manera interina, pero ese espacio físico yo no lo ocupo. Lo otro es que mi labor como viceministro administrativo y financiero, que no tiene ningún divorcio con la de ministro administrativo de la presidencia, no tiene, mientras dure en el interinato, no tienen que cubrirla. Yo hago, digamos, el esfuerzo de mantener en curso esa función. Y lo otro que no hago es, él dejó sus vehículos parqueados en sus parqueos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Yo no toco sus vehículos, por mencionarte un ejemplo, porque recuerdo que fue notorio que en ese momento salió la información de que el ministro administrativo de la presidencia deja los vehículos de él parqueados en el parqueo. Ahí están, yo no los toco. Sí, pero caliéntelo por lo menos por la mañana para que no le dañe la batería. Eso me dice él. Él me insiste en que no le deje dañar la batería a los vehículos. Pero definitivamente es algo que yo no toco. Y una siguiente situación que sucedió luego fue que en un cambio de posición te anuncian un aumento de salarios, que es muy, muy buen ejercicio el que hace el Ministerio de Administración Pública. Yo escribí una carta agradeciéndole el gesto. Eso es administración pública, está muy bien, pero que mientras yo esté en una condición de interino no aceptaba el aumento salarial. Por un tema de respeto, Víctor, porque estamos de interino y lo mío aquí es, junto a un gran equipo, hacer que las cosas sucedan, que el presidente Luis Abinader fluya con sus compromisos, sus responsabilidades como presidente de la República en el papel que nos toca a nosotros como Ministerio Administrativo de la Presidencia. No hay ninguna necesidad de asumir ningún papel que le tocaría a una persona que esté haciendo la función de manera definitiva. La persona que está bajo licencia es el ministro José Ignacio Paliza, a quien yo le guardo todo respeto y afecto. Y no hay razones para yo, teniendo mi espacio y mi escritorio, y teniendo la forma de movilizarme, tocar nada absolutamente de lo que es su función. Y así lo hemos hecho. Estamos conversando con el ministro administrativo de la presidencia, Igor Rodríguez, quien ha sido durante muchos años el presidente y principal dirigente del PRD y posteriormente del PRM en la provincia de Puerto Plata, jefe de campaña y coordinador, uno de los principales aliados y apoyos fundamentales del presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Igor, ¿cómo es la relación diaria de Igor Rodríguez como ministro administrativo con el presidente Luis Abinader? Dicen que el hombre no duerme, que a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana te escribe por WhatsApp, te manda: Igor, acuérdate que mañana tal cosa, resuélveme esto, estoy aquí. ¿Cómo es la relación de Igor con el presidente Luis Abinader? Bueno, pues te han comentado bien. El presidente definitivamente no entendemos cuál es su momento del descanso, y han pasado 3 años y medio de su gestión y su comportamiento es el mismo. El presidente mira el bosque completo, pero es capaz también de mirar los detalles. Y hay una relación diaria de mirar ese flujo de los compromisos que tiene, de los que hace, de los que asume, y compartirlo. El Ministerio Administrativo es su acompañamiento en términos administrativos, logísticos.
Y en ese acompañamiento, esos compromisos que el presidente constantemente está haciendo en cada uno de los lugares que visita, las comisiones que recibe, y la dinámica propia de un presidente de la República, pues es una dinámica de contactarnos frecuentemente con relación a su compromiso. El presidente Luis Abinader desde mi punto de vista, es un gran gestor y no se sienta a esperar que las cosas sucedan. Tiene una memoria impresionante para los compromisos que hace. Te pregunta a cualquier hora por algún compromiso que él haya asumido en cualquier situación. En este momento él está, por ejemplo, de viaje. No bien llegó el viernes a su destino. Serían las 8 y algo de la noche. Ya estaba preguntando por las condiciones del clima, de la situación en general, lo que estaba pasando, que si teníamos toda la información. Un seguimiento. Está gobernando este país, pendiente al detalle. Esta mañana, al momento de despertar y miro el mensaje, ya él había enviado algunos detalles de cosas que habían pasado recientemente, solicitudes y compromisos que él había hecho. Y cuando tú los ves, te das cuenta que no estamos hablando del metro de Santo Domingo ni del teleférico de Santo Domingo. Microgerencia. Estamos hablando de que así como él atiende eso, también mira necesidades puntuales de la gente y de instituciones porque están corriendo algún programa, algún operativo, alguna cosa que es relevante para esa comunidad. Y él le da seguimiento, le pone atención, le presta atención, hace una distribución adecuada de su tiempo, de los recursos que administra. Eso llama la atención, lo plural que él es con el uso de los recursos del Estado, cómo lo distribuye, de la forma que él distribuye sus compromisos, y está pendiente a que las cosas caminen de la mejor manera posible. Una anécdota. Llama la atención la capacidad de trabajo del presidente Luis Abinader. Una anécdota que se pueda contar públicamente de alguna situación que haya vivido Igor Rodríguez en estos meses como ministro administrativo de la presidencia con el presidente Luis Abinader, que le parezca interesante compartir, que demuestre y resalte lo que es la costumbre de trabajo del presidente Abinader. Yo debo decirte que hay algo que a mí me ha marcado. Digamos, podría parecer algo irrelevante, pero para mí tiene valor. En un momento entro a su oficina y lo encuentro con un cable en la mano, buscando el conector. ¿Dónde era que estaba? Para él conectar su teléfono, para cargarlo, porque de ahí él tenía que hacer entonces también con la impresora una conexión para él poder imprimir. Y yo me quedo pensando, pero hay un equipo de trabajo aquí. Es algo que él hace sus cosas. Él hace sus cosas. Él está pendiente a los detalles incluso de sus propias cosas. Encontrarte a un presidente buscando dónde va a conectar para conectar su teléfono y que luego tiene que hacer una vinculación con la impresora para hacer algo que, él está pendiente de sus cosas. Sí, porque el mensaje que recibo de eso es que él se preocupa por las cosas, que está pendiente. Él mira, se sienta en un lugar y está mirando en el Palacio Nacional y sabe en el momento si hay un tema vinculado con mantenimiento, si hay un tema vinculado con algún detalle, así como se ocupa de gobernar y de mirar la macroeconomía y de mirar elementos relevantes de la sociedad. También tiene ese detalle de mirar cosas. Y yo sé que le ha pasado a muchos funcionarios que le preguntan de lo que te entregué hace X tiempo, ¿en qué va? Eso lo he visto frecuentemente, que le hace a uno de los funcionarios del gobierno alguna pregunta vinculada con algún tema que anteriormente lo habían tratado, y hay que tener respuestas al Sí, porque pudiera parecer insignificante, pero no lo es en esos pequeños detalles. Decía el presidente Balaguer que en esos pequeños detalles es que está el secreto de la buena... Y tiene la memoria dicen en Puerto Plata, la memoria de un elefante. Lo recuerda, y me parece genial que sea así, porque todos nos preocupamos por el nivel del compromiso que él ha hecho, del que se ha asumido, y está pendiente de cada uno de su trabajo. Igor, ¿cuándo el presidente se retira, que se supone que se retira en horas de la noche o en horas de la madrugada? Dicen que ahí es que él más trabaja. Un mensaje o una situación que se haya presentado de madrugada con el presidente Abinader y su ministro administrativo Igor Rodríguez. Una vez debió ser, 12:30
de la noche, ya hace 2 años, siendo viceministro. Debo decir que él, si como viceministro me tocaba, bueno, como ministro interino también, pero recuerdo que en ese momento, que es algo que me llama la atención, 12 y algo de la noche, me llama para preguntarme de una obra que en Puerto Plata, yo recuerdo el presidente los primeros días viajó, de esos viajes que hizo, entró a una de las instituciones militares que están en el sur, a una fortaleza, lo que nosotros le conocemos, un recinto militar. Y cuando vio las condiciones en las que estaban las camas, la cocina, que comenzó a mirar las condiciones en las que estaba esa infraestructura, hizo un recorrido por varias y una de ellas fue la base aérea de Puerto Plata y vio las condiciones en las que estaban y quería apoyar a que eso. Y me llama a esa hora para preguntarme cómo iba el proceso para que eso mejorara. Ya usted sabe que en algunos milisegundos tuve que hacer unos ajustes por la hora para poder responder. Pude responder, pasé la prueba, pero hay que hacer ajustes porque no hay hora. Y la pregunta pueden parecerle a cualquiera extraña, pero si es tu responsabilidad o si tú has estado en el entorno y tú fuiste parte de lo que se conversó ahí, pues evidentemente la pregunta viene y la respuesta debe estar. Está pendiente a los detalles. Es un presidente que sabe a quién le encargó, quién estaba presente al momento que eso sucedió. Para mí, genial. Igor, el presidente ha armado un lío, y no de ropa, pero de 3 pares de pantalones a lo interno del PLD, porque ha llamado a Abel Martínez, o Abel Martínez lo llamó la noche de las elecciones para felicitarlo. Entonces, posteriormente, él invitó, bueno, él lo había dicho desde antes en la campaña, que tan pronto pasara el proceso electoral, él iba a llamar tanto a Leonel Fernández como a Abel Martínez, que eran sus 2 principales contendores, para invitarlos a un diálogo con el tema de la reforma. Entonces parece que la convocatoria de la reunión con Abel Martínez ha despertado un avispero porque se iba a hacer en la casa del PLD, que después el expresidente Danilo Medina dijo que no, que es el presidente de ese partido, Charlie Mariotti que ahí no, después se fue para otro sitio la reunión, pero se ha armado un avispero, ha despertado un avispero, simple hecho de que el presidente ha querido reunirse con Abel Martínez. ¿Qué opina Igor Rodríguez de esa situación? La democracia hay que cuidarla. Los actores que participaron el domingo pasado, especialmente los actores que tienen una presencia mayor en el electorado, han sido la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM, que es quien ha ganado las elecciones. Una conversación en medio de todo este proceso, anunciada previamente por el señor presidente, porque el presidente, así como iba al proceso de las elecciones y sabía el impacto que tenía cada palabra, cada acción que él tomara, siempre dijo: nosotros, posterior a las elecciones, vamos a reunir al liderazgo nacional para conversar sobre los temas y el futuro y el país que nosotros queremos. Eso lo dijo el presidente insistentemente. Es más, pudiéndose adjudicar un resultado no necesariamente agradable de sus palabras, fue responsable y dijo: este país debe someterse a un proceso de reformas profundo. Y hay que hablar en este país de una reforma fiscal. Que ya no se puede postergar más. Porque no se puede postergar. Y dijo más: no importa quién gane. Y lo dijo, y lo reiteró. Y él sabía que eso tenía una consecuencia. ¿Qué hizo el presidente? Inmediatamente pasaron las elecciones, comenzó a convocar a los actores de la República Dominicana en los diferentes ámbitos. Y uno de ellos es el político. Y si esos fueron los candidatos que en las elecciones de días antes estuvieron participando, pues es lógico que la conversación, independientemente de que eso se traduzca a los partidos políticos, a sus direcciones políticas y vaya más allá, ellos fueron los actores que participaron y estuvieron en la boleta y en teoría deberían representar a su militancia y a su dirección a su dirección del partido. Pero eso no es un tema de nosotros. Básicamente el presidente lo que ha tenido es la tranquilidad de hacer una convocatoria al liderazgo político que en este caso tan reciente ha estado encabezado por los que han estado en la boleta. Y pienso que es un ejercicio
totalmente válido. También estarán convocándose a los líderes empresariales, a los líderes religiosos, a los líderes sociales. Estará convocando el presidente Luis Abinader a los principales actores y escuchará a la comunidad, escuchará no necesariamente al líder, escuchará también a la junta de vecinos, va a escuchar a los dominicanos, porque él insiste en que entre todos es que está la construcción del país que nosotros queremos. Así también lo hizo y ya lo conocen los medios con internamente quiénes son los que tienen intenciones al futuro. Le iba a preguntar, ¿eso no fue inoportuno o quizás extemporáneo esa convocatoria? Porque todavía no se ha juramentado él en su nuevo periodo y ya está convocando a los precandidatos del PRM. Pero lo dijo. Él advirtió, voy a tener una conversación con todos. Es la conversación. ¿Y con quiénes fue la reunión? Lo importante es la conversación para que nosotros como sociedad nos acostumbremos a que en la discusión es que está la respuesta a lo que nosotros queremos como país. El presidente sigue conversando con la sociedad. Inmediatamente regrese de su viaje, seguirá conversando con la sociedad para que todos podamos tener mejores instituciones, mejor país, mejores instituciones. ¿Con quién fue la reunión de los aspirantes? Pues como no estaba invitado, no tengo la lista. Pero se dice, se comenta, porque no se ha filtrado, no se ha sabido ninguna... Tiene cara de curioso. Sí. Pero independientemente de eso, ¿usted entiende que no fue extemporáneo? No, para nada. ¿Y usted entiende que no hay forma, como el presidente Abinader lo dijo en su discurso de celebración del triunfo el domingo 19 de mayo en la noche, que él no tiene oportunidad de presentarse como candidato en el 2028? El presidente fue muy claro. El presidente fue claro en ese escenario y lo ha sido en diferentes escenarios posterior al discurso del domingo a las 10 de la noche. Él ha sido reiterativo. Pero él lo que está es repitiendo algo que dijo anterior. El presidente dice, soy garante de la Constitución de la República. Si vamos a tocarla es para asegurarla, no para alterarla. Esas fueron sus palabras. Y el presidente lo que está simplemente es lo que él acostumbra a hacer. Lo anuncia y lo cumple. Él está diciendo, no voy a presentarme. Claro, es natural, Víctor, y tú lo sabes, sale inmediatamente, fluyen las intenciones. Eso es bueno, pero para que sea saludable tiene que ser conversado. Entonces, igual que lo que se está planteando de las modificaciones en las estructuras del país, si va a haber una modificación o alguna alteración a lo que existe, lo ideal es que los actores opinen y todos podamos fluir en un acuerdo, que haya un consenso. No estamos diciendo que todos tienen que estar de acuerdo, pero la mayoría debería estar de acuerdo con el país que queremos. Entonces el ejercicio del presidente es positivo, es bueno, siempre será bueno la conversación. A propósito de las reformas, se habla de introducir una reforma fiscal integral, no un parche, sino una reforma profunda. ¿Cuál es la posición del gobierno con respecto a este tema? ¿Ya está redactada? ¿La van a introducir ahora? ¿Qué va a pasar con la reforma? No podemos hablar de tenerlo hecho porque apenas se inician las conversaciones. Y aunque lógicamente no es... El presidente recuerde que en medio del proceso, una vez asumimos la conducción del gobierno en el año 2020, la situación en ese momento evitaba tener que entrar en ese tema, pero era inminente que nosotros teníamos que entrar en una conversación como sociedad con ese tema porque ya no resiste más el país tener los compromisos que tienen con los niveles de ingresos que tiene. Por suerte, el presidente, en su afán de la transparencia y de hacer una distribución adecuada de los recursos del Estado, ha podido esos ingresos, con todas las limitaciones que tenemos, dada la demanda de necesidades que existen en nuestro país, al menos ha sido plural con el gasto. El presidente ha cuidado el hecho de hacer una distribución adecuada de los recursos del Estado y el hecho de romper con la corrupción, de sacarle a los grupos económicos los recursos que se iban a la corrupción para ponerlo al servicio de la necesidad del pueblo, ha mitigado, ha podido esa práctica permitir una espera un poco prolongada dada la necesidad de hacer eso. Y
el presidente ha tenido la responsabilidad de decirle al país en plena campaña, tenemos que someternos a esto para tener entre todos construir el país que queremos. Evidentemente que el esquema general lo vas a tener. Es como si yo te preguntara en este momento como jefe de familia, ¿tú tienes el esquema de tu familia de cómo vas a atravesar esta situación financiera? Lo tienes en sentido general, pero te tienes que sentar con tu familia para discutir vamos los a chequear detalles la de eso. tarjeta, vamos a chequear las 4 préstamos, vamos a chequear, claro. Y en ese punto, entonces vienen las observaciones, esos detalles que no viste, esos detalles que quizás son convenientes agregarlo, la coyuntura del momento, quizás qué aplica hoy, que no aplicaba ayer, y a partir de ahí entonces construir por consenso esa modificación que este país necesita. El presidente insiste en el país que queremos todos, y para el país que queremos todos tiene que participar la mayoría. Igor, ¿qué le pasó al PRM en la capital, que no obtuvo la senaduría con el mismo nivel de triunfo de las demás provincias, excepto San Juan de la Maguana y La Romana también? Usted sabe que yo soy puertoplateño. Sí. Mis opiniones en Santo Domingo son limitadas desde el punto de vista político, pero mirando desde las gradas, le haría muy bien a la capital tomarse todas las actas, tomarse el resultado electoral, hacer un ejercicio de reflexión sobre los acontecimientos políticos y el resultado material que son los resultados electorales, y hacer un ejercicio de introspección y de análisis a partir de ese resultado, porque 4 años pasan muy rápido y vamos a tener una siguiente parada en 4 años más. Es importante entender exactamente qué sucedió en esas situaciones y simplemente buscar lo correctivo. Ha habido un gran esfuerzo por lograr un resultado, pero evidentemente que hay elementos para revisar. Lo estamos analizando en Puerto Plata, aún con los resultados que hemos tenido. Sí, claro. No ganamos 21 de 21. Hay un elemento en ese distrito municipal. O sea, usted está haciendo un análisis en Puerto Plata de por qué no ganaron el distrito municipal de Villa Isabel. Claro que sí, el de Isabel Histórica. El de Isabel Histórica. Está muy bien informado, Víctor. No solamente, pero muy bien informado. Yo hago mi tarea, ministro. No solamente eso, sino por qué no tenemos 6 de 6 diputados. No, pero espérese. Pero hay una razón. Y entonces se reúnen para analizar la razón. Hay una razón. Cuando colectas... O sea, el PRM de Puerto Plata se está reuniendo para analizar por qué no ganaron 6 de las 6 diputaciones, sino nada más 5. Nosotros estamos colectando toda la data y oportunamente nos sentaremos para entender los números que nosotros obtuvimos en Puerto Plata. Por ejemplo, necesitamos saber por qué la brecha en el municipio cabecera. Ese espacio, ¿a qué se debe esa brecha que tenemos ahí? ¿Pudo haber sido mejor o simplemente nosotros hicimos nuestro mejor papel? No, ahí yo le puedo decir, mire, ahí hubo 2 factores, 2 elementos. Yo ahora, como usted dijo lo de la capital, viéndolo de Puerto Plata, yo un capitaleño viéndolo de allá, ahí hubo 2 temas. Ustedes debieron haberse llevado a Javier antes, porque el tiempo en el que Javier operó, porque Javier tiene una muy buena estructura. Y otra cosa también que ustedes me da la impresión que perdieron de vista es el tema de la candidatura de Ivania. Ivania pudo nuclear, y también está el tema de Francis Vargas. O sea, ustedes aprovecharon ciertas figuras de la oposición, pero hubo un trabajo de base que otras figuras, incluyendo esa que ustedes se llevaron, hubiesen podido hacer. Por ejemplo, Julio es un viceministro de Turismo que está siempre muy comprometido con Puerto Plata y no estaba haciendo un trabajo de manera abierta en oposición a ustedes. Entonces, habían figuras, el mismo Waldo, con el tema de Heidi. Qué sé yo, o sea, hubo factores que ustedes hubiesen podido trabajar. Tú eres puertoplateño, Víctor. Tú estás dando muchos detalles. No, aquí. porque yo te lo digo, porque yo sé de gente que hubiese podido estar más afín de ustedes, pero que quizás faltó una llamada, un cariño, una reunión, una atención. Los números... Lo aporto como parte del proceso. Está colaborando. Está colaborando. No dudo llamarte cuando tenga todo en la mano para que revisemos eso. Y déjame decirte, por ejemplo, mira, yo hablé mucho con Graciela, o sea, hay una serie de elementos allá en Puerto Plata que hubiesen podido aportar, pero que quizás le faltó un gesto, una llamada, un cariño. Lo que pasa es que también ustedes, y lo digo como una autocrítica sana, perjudica estar mal y abajo.
también perjudica estar bien y arriba. Porque ya al saberse que los números y que las encuestas y que el posicionamiento de los candidatos estaban tan bien posicionados antes de las elecciones, hace que uno se descuide. Cuando el asunto está más cerrado, uno se preocupa por buscar el último voto. Por eso la insistencia de José Ignacio Paliza de que el triunfo no se encuentre trabajando. Porque ambas cosas, como tú dices, exactamente así es. Y en nosotros en Puerto Plata, definitivamente que nos encontró trabajando en las calles, a pesar del posicionamiento, y el resultado es evidente de que estamos trabajando. Pero siempre lo analizas. Los resultados se analizan. En Santo Domingo, una buena revisión va a caer muy bien para los siguientes ¿Y en San Juan de la Maguana? ¿Qué es lo que pasa con Félix Bautista? Que no hay quien pueda con él en San Juan. Bueno, acuérdate que yo soy de Puerto Plata. Pero bueno, habría que analizar. Hay políticos en sus comunidades que están presentes, que están haciendo una labor que la gente la mira. Utilizarán quizás algunas técnicas. En el pasado quizás utilizaban otras un poco más agresivas, pero lo que sí le aseguro es que analizando bien el resultado, y fue muy bueno el avance que en San Juan de la Maguana se demostró con tan poco tiempo para poder desarrollar una campaña electoral. Mi reconocimiento para el equipo político que trabajó en San Juan de la Maguana, porque ha sido un elemento a trabajar. No, el ingeniero Ramón Alburquerque se metió allá de cabeza, pero allá en San Juan, Igor, también hay un elemento que no se puede perder de vista. Nidio es matero y Félix es sanjuanero. Entonces, siempre ha habido una rivalidad entre... De regiones. Sí, porque el matero entiende que no es sanjuanero. El matero entiende... Usted le dice a un matero, tú eres de San Juan. Y dice, no, yo soy de las Matas de Farfán. Usted sabe que al yo ser de Puerto Plata, esas discusiones no entre en ellas. No vaya yo un día a llegar a San Juan y encontrarme con un matero que no lo vea bien mi comentario. Igor, la conformación del nuevo gabinete. ¿Entiende Igor que el presidente, o le ha manifestado el presidente, o ha visto Igor algún movimiento, algunos vientos en procura de renovar el gabinete de manera completa, de manera parcial? El presidente dijo en la semanal del lunes, después de las elecciones, que sí, que habrán algunos cambios, pero en sentido general, ¿se está trabajando en eso o el presidente está manejando eso de manera muy hermética? El presidente lo que tiene de opinión con relación a ese tema la dio abiertamente en la semanal. Esa es su opinión, es como él lo ve. El presidente ha tenido un buen gabinete y pienso que para darle impulso quizá a uno que otro tema, y por razones que solo él como presidente las tendrá, va a actuar como lo mencionó en esa semanal. Y es algo que la gente lo espera. Regularmente es muy... a la gente le encanta tener esas informaciones, pero al presidente le gusta más tranquilidad y más formalidad. Fíjate que cuando él estaba formando su gabinete en transición, tenía una forma de comunicarlo, iba paso por paso, formó un muy buen equipo que le acompañó, en este momento le acompaña. Él valora eso, cuida mucho eso. Él es bastante cuidadoso, seleccionando y dándole seguimiento al que tiene responsabilidades. Y bueno, esperar es lo que nos queda. Igor, durante el cuatrenio 2016-2020 y también el anterior, desde el 2012 al 2016, o sea, los 8 años del gobierno de Danilo Medina, desde el 2012 hasta el 2020, se desarrolló un proyecto de las visitas sorpresas todos los fines de semana que se manejó a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, cuando José Ramón Peralta era el ministro administrativo. Entonces, yo recuerdo que el presidente Danilo Medina asistía todos los domingos a una comunidad en el interior del país, se hacían compromisos, se hacían compras de equipos, se hacían planes de financiamiento y se hizo una especie de oficina de seguimiento a los temas de las visitas sorpresas que dependía del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Al llegar el presidente Abinader el 16 de agosto del 2020, estábamos en la pandemia y todo eso, pero mi pregunta sería, ¿qué ha pasado con el seguimiento de todas esas visitas sorpresas y de todos esos compromisos que dependían directamente del Ministerio Administrativo de la Presidencia? Esa oficina fue, evidentemente, bueno, en la gestión anterior
vendieron una idea de una situación que en la mayoría de los casos era totalmente inexistente. Y evidentemente nosotros no íbamos a darle a algo que no funcionaba de ninguna manera continuidad. Los compromisos son compromisos, los compromisos de Estado. Ese y todos los compromisos de Estado se le da la continuidad a lo que tiene un resultado. Y como gobierno, hemos entregado varias obras que son parte de una continuidad de Estado y hemos asumido muchas situaciones diferentes como parte de una continuidad de Estado y los compromisos que se dieron en ese proceso no están exceptos de esa. Tú no los puedes sacar de esa forma de gobernar, de tú darle continuidad al Estado. Pero lo de la visita sorpresa definitivamente fue una mancha del gobierno pasado que no nos dejó a nosotros elementos para darle una continuidad, y ya esas conversaciones se han tenido en el pasado. Quien tuvo la responsabilidad en su momento de recibir la unidad opinó sobre eso. Y bueno, eso ya yo creo que ha sido conversado en los diferentes escenarios en donde debió ser conversado. Y nosotros, libro abierto ante cualquier situación. Hay dos instituciones que dependen directamente de la supervisión y del libramiento de recursos del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que son muy importantes y han estado muy en boga en los últimos tiempos. El Centro de Operaciones de Emergencia, con el general Méndez, que siempre hace referencia al apoyo que ha estado recibiendo el presidente Abinader y de cómo siempre mantiene un contacto directo con José Ignacio Paliza primero y después contigo como ministro, y que han dado un apoyo y un seguimiento. Y la otra es el 911, que también el general, que ahora también está al frente del Intrant. ¿Cómo maneja el Ministerio Administrativo de la Presidencia las relaciones con esas dos importantes dependencias gubernamentales, tanto el Centro de Operaciones de Emergencia como el 911 y el Intrant? El Centro de Operaciones de Emergencia, ante situaciones, somos los gestores, pero el 911 realmente depende del Ministerio de la Presidencia, no del Ministerio Administrativo. Lo que pasa es que el general Méndez, en su condición, ve por el COE, pero también tiene una unidad recién creada que dentro de ellas tiene responsabilidades que están vinculadas con el 911. Pero realmente el 911 es una dependencia del Ministerio de la Presidencia. Nosotros damos seguimiento porque tienes que saber que ante situaciones como la que, por ejemplo, tenemos en estos últimos meses con el tema de las lluvias, el COE asume con todas las instituciones que están bajo su sombrilla la conducción de la situación, y el Ministerio Administrativo de la Presidencia acompaña para recuperar lo antes posible las situaciones que se vayan generando, monitorea y acompaña al COE en esa situación, porque somos los llamados a hacer presencia inmediatamente para colaborarle, para que las operaciones de ellos, las operaciones de sus instituciones y el ejercicio de las operaciones de las instituciones del Estado se combinen, y es nuestra responsabilidad combinar a las instituciones del Estado con esas instituciones de emergencia para que haya asistencia inmediata a la población. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Recientemente, desde febrero nos salimos de una situación de vaguadas y de frentes de diferente naturaleza que han provocado lluvias, que han desbordado. Eso cada vez va a ser más frecuente por el tema del calentamiento global y la situación del clima en todo el mundo, y eso provoca que constantemente haya un operativo en curso para responderle a la población. En primer lugar, cuidar la vida sobre todas las cosas. Por eso el COE emite las alertas con tiempo, hace un trabajo de prevenir para que la población y de comunicar para que la población esté activa frente a estos fenómenos. Entramos en el acompañamiento para que se mezcle con las demás instituciones del Estado, como el Plan Social de la Presidencia, comedores económicos, INESPRE y todas esas instituciones que van en auxilio tan pronto sucediera algo, estén activas ahí, como son el Ministerio de la Vivienda,
porque van pasando cosas y se van sumando instituciones. Salud pública, porque tienes que tomar previsión, porque posterior a los eventos hay situaciones... Promesas con las medicinas, seguridad, por ejemplo, claro. Y se mezclan todas las instituciones del Estado y somos ese vínculo entre este equipo que está haciendo una labor con sus instituciones de ir a auxiliar a las personas desde la prevención, comunicación hasta ese momento, y luego entonces con las instituciones del Estado para recuperar lo que suceda en las comunidades. No hemos descansado. Evidentemente. ¿Y cómo lo hace? Porque una cosa que llama la atención, yo tengo un gran amigo que le agradezco a Dios la oportunidad de haberlo conocido y haber compartido tanto con él, porque es un joven talentoso, brillante, que trabaja con usted, que se llama Roger Pujols. Me hubiese encantado verlo en el Congreso, porque fue precandidato a diputado, ahí fue que le conocí. Y lo hizo muy bien, Roger. Lo hizo excelentemente bien, pero sí. Ojalá el presidente Abinader, usted, el equipo del gobierno y Dios, sobre todo el Señor, le tenga guardado un espacio donde pueda aportarle al país su conocimiento y su experiencia y su capacidad. Roger me dice, pero no porque me lo dice Roger, me lo ha dicho Roger, pero me lo han dicho también otras personas y otros testimonios. Increíble, Víctor. Por ejemplo, perdóname la indiscreción. Roger, yo le pregunté, Roger, ¿qué tal trabajar con Igor versus José Ignacio? Y me dice, mira, es lo mismo, ellos son el mismo equipo, es el mismo estilo, la misma... Lo que Roger tiene algo que a mí me ha sorprendido, Víctor, y es que Roger maneja una parsimonia, una tranquilidad, una ecuanimidad que al final le resulta más efectivo para su rendimiento y para su resultado. Me dice, por ejemplo, con José Ignacio habían muchos temas pendientes y sentarse a despachar con José Ignacio por los temas del partido, que si el presidente, que si una reunión, que si una crisis, que si un viaje al interior, que si una llamada, quizás sin embargo Igor lo maneja con una parsimonia y con una efectividad más pausado, pero más efectivo. ¿Cómo hace Igor Rodríguez para manejar toda esa presión? No hay tanto sombrero para tanta cabeza y todo el mundo que lo ve es para pedirle algo y el presidente arriba y los ministros y los funcionarios. ¿Cómo maneja Igor en lo personal, con su familia, en su entorno, esa presión? Un paso a la vez, Víctor. Es un paso a la vez. Cada quien tiene su perfil y tiene su forma de hacer las cosas. En mi caso es un paso a la vez. Es verdad que tenemos muchos frentes abiertos, pero debemos abordar las cosas y abordarlas con absoluta conciencia y de hecho hacerlo con tranquilidad, porque son temas que involucran la suerte de las personas y tú tienes que tener el cuidado. Es un país sobre los hombros. Y debes tener el cuidado. Es el gobierno, el presidente Luis Abinader, son sus decisiones. Es un pueblo con necesidades y tenemos un gabinete transversalmente. El Ministerio Administrativo de la Presidencia tiene una cuota sobre las instituciones y debes hacerlo. Hay que dedicarle muchas horas de trabajo y de sacrificio. La familia definitivamente... Y tú lo sabes porque sé que has vivido situaciones precisamente por esto del ambiente, de la demanda del tiempo en el ambiente político. Lo saben los políticos que escuchan esto. El sacrificio es enorme, pero el balance tiene que darse. Tiene que darse el balance entre la familia y lo que estás haciendo, porque de lo contrario no tiene sentido, no va a valer la pena. Es verdad que tenemos que salir en auxilio de la población, que ayudarlos a prevenir sus vidas, salvar sus vidas, cuidar sus tesoros más preciados, que son sus cosas materiales, ayudarlos a recuperarse tan pronto sucedan las cosas. Pero para que ese amor fluya con todo el poder, tú debes tener un espacio de balance. Y esa dinámica es la más dura de todas. Tú tratar de no ser una víctima del proceso. Claro. Que una cosa no te lleve... Que salvar una familia no te quite la tuya. Entonces es mantener la tuya y salvar a la familia. Y mantener la ecuanimidad. Y hacer el esfuerzo para que las cosas sucedan. Llevarle y transmitirle tu pasión y tu amor hacia los demás. Hacerlo con la mayor fuerza posible para que tú te puedas parar de tu cama todas las mañanas con la suficiente fuerza de seguir adelante, pero irte a la cama en las noches con la tranquilidad del deber cumplido de que lo hiciste bien. Nosotros llegamos en el año 2020 y al sol de hoy nuestro pensar sobre las cosas sigue siendo exactamente el mismo. Nosotros no hacemos negocio en el Estado, nosotros no tenemos ninguna agenda separada, no hay nada paralelo a lo que nosotros hacemos, no hay nada que ocultar. Nosotros somos y actuamos de manera
de manera transparente. Pero así vamos a las comunidades a darle el abrazo a la gente y a tratar de acompañarlos y hacer sentir que tienen a su gobierno de su lado, tratando de hacer vida con ellos para que no tengan novedades. El pueblo dominicano en los últimos años ha sufrido muchas situaciones diferentes. La pandemia, que aunque el mundo entero se vio afectado con esa situación, países como el nuestro lo sufren con mayor particularidad. Acompañar al pueblo para que se recuperara y saliera de ese miedo, de ese temor, romper ese hielo para que la gente se insertara en una dinámica para echar hacia adelante el país, que la gente volviera a salir, que tuviera sus controles de salud, que luego tuviera sus vacunas. No proyectar el temor de lo que estaba pasando en el mundo con todas estas guerras y con todas estas situaciones y mantener al pueblo lo más informado posible, lo más transparente posible en cuanto a nuestras acciones para que la gente entienda el sacrificio. Pero todo eso, para todos los que estamos haciendo esta labor, tiene un significado personal, un peso particular. Y ese balance, buscar ese balance, tengo la suerte de, como tengo tanto tiempo aunque no en el servicio público, pero sí en la vida partidaria, ya tengo mucho tiempo. Quizás en mi familia hay un poco más de comprensión. Mis hijas ya, una con 24, otra con 17, yo creo que están un poco entregadas. Comprenden un poco. A la situación. Hoy, recientemente, hace apenas unos cuantos minutos antes de venir aquí, un viaje que tenía planificado a propósito de que ya íbamos a estar un poco más tranquilos porque las elecciones pasaron. Yo he acostumbrado durante muchos años a llevar a mi familia en algún momento, a mis hijas y a mi esposa, a dar una vuelta, porque eso ha sido así durante mucho tiempo, y tuve que anunciarle a partir de un informe que recibí del COE que teníamos que suspender la salida porque el presidente no está en el país cumpliendo una misión oficial. Tenemos un pronóstico del tiempo, tenemos una situación, hay que cuidar, hay que ser prudente, y eso requiere de un sacrificio, y el sacrificio es que he tenido que llamar a la familia y decirle: desafortunadamente nosotros esto tenemos que ponerlo a un lado porque hay gente que podría mañana estar sufriendo, y todos tenemos que sumarnos en la posibilidad y aunque probablemente el principal o uno de los principales afectados de la lluvia termine siendo mi familia, por decirlo de alguna manera, lo importante es que la gente allá afuera se sienta acompañada por el gobierno. Y esas son de las situaciones behind the scene, detrás de cámara, que no se ven del sacrificio. Igor, a propósito de ecuanimidad y de manejarlo así como tú lo manifiestas y como tú lo manejas, el presidente Abinader se incomoda, da boche, tira su San Antonio. ¿Ha visto Igor al presidente Abinader en una actitud molesta? Todos los dominicanos hemos visto al presidente Luis Abinader en alguna ocasión molesto. Si hay algo que podría rápidamente molestar al presidente, es un acto de injusticia. Si hay algo que sensibiliza al presidente, desde mi punto de vista, es cuando le sucede algo a un niño o a una persona mayor. Entonces hemos visto la escena de un presidente cuando hay algo que raya, que roza con la injusticia o con el abuso o con algo que él siente que hay un grupo en desbalance. Eso al presidente no le gusta. Él de manera particular es una persona muy llamada al equilibrio y a la distribución y a lo justo. Pero en ese momento ahí pierde lo estribo. Es lo que veo. Si hay algo que no está funcionando de esa manera, pero no yo, el pueblo lo ha visto a él reaccionar. Pero en privado, quizás con alguna situación de un llamado de la atención de un funcionario, de una persona que no haya cumplido, algo que le haya molestado. Si le molesta, él no deja que sea más nadie que se lo diga. Él no disimula. Tiene un temperamento muy tranquilo, es muy agradable la conversación con el presidente de la República, aprendes, es interesante, pero al mismo tiempo tienes que saber que detrás de eso hay un hombre con temperamento, que ante una cosa que no está bien, él no espera, él simplemente dice: no está bien. ¿Cómo conoció Igor a Luis Abinader? ¿En qué año? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y cómo ha sido convertir esa relación de Igor y Luis al ministro administrativo de la presidencia y el presidente de la República?
Al presidente Luis Abinader lo conocí cuando fue padrino de la provincia de Puerto Plata en las elecciones del año 2008, cuando en el PRD era Miguel Vargas el candidato presidencial. Yo era el coordinador de la campaña, presidente provincial del PRD y coordinador de la campaña. Y en ese momento se asignaron, como parte de la estrategia política, padrinos o responsables territoriales. Y Luis Abinader, que saben ustedes que su familia en Puerto Plata desarrolló proyectos inmobiliarios y hoteleros, él tenía ya una vida hecha en la comunidad, especialmente Cabarete, Sabaneta, que era donde estaban ubicados básicamente sus propiedades, de su familia. Y bueno, le pidieron que asumiera Puerto Plata. Él fue a Puerto Plata, lo conocí ahí. De ahí en adelante, evidentemente, ha habido una relación de mucho respeto hacia el presidente. Hoy él es el presidente de la República y con todo el respeto de un presidente de la República es mi trato. Yo siempre respeto, o sea, más allá del compañero del partido, de la persona que conocí hace tanto tiempo. O sea, igual no le dice, presidente, vamos a ver un trago, ¿no? No, eso no lo voy a hacer. Igor, muchas gracias por tu tiempo. Además de que él no... Yo sé. Igor, muchas gracias por tu tiempo. No quiero despedirme sin tocarte un tema fuera de política, pero que tiene que ver con política social o con política pública. Tú eres un amante del ejercicio, tú eres un amante del fitness, tú eres un practicante ahora en receso de lo que es el CrossFit. En Puerto Plata, pues mi hijo Víctor Fernando, que también es un amante, al igual que tú, de todo este mundo del ejercicio físico y del fitness y del CrossFit, ha compartido contigo en esas lides. Pero ahora, con tus múltiples ocupaciones, me imagino que tú estás... Desafortunadamente. Sí, porque eso... Tiene un peso enorme. No te lo puedo describir. Sí, porque interviene en lo que... O sea, la salud física está vinculada a la salud mental. Pues de ahí que mente sana, cuerpo sano. Y te libera, te distrae. Para mí, la actividad física, tanto el CrossFit como me gusta mucho el aire libre, las bicicletas, caminar, correr. He tenido que poner eso, digamos, en pausa, pero siempre con el deseo de... Pues no quiero despedir esta entrevista sin contarte que desde hace unos meses, gracias al Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa, me he visto involucrado en un programa que se llama Militar Fit, que fue diseñado y creado por una afamada entrenadora física que se llama Carla de Morisi. Ella practica lo que es Strong Nation, Zumba, diferentes ejercicios con rutinas. Y Germán Alejo, que es el head coach, el director de operaciones, que tiene su gimnasio en la zona oriental, que es JGA Bootcamp. Entonces, en Militar Fit se hace todos los días una apertura de las puertas del Ministerio de Defensa para civiles y militares también, pero sobre todo civiles que se preinscriben. Y entonces, de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 8 de la noche, durante 2 horas practican ejercicio físico en el club de alistado y en otras áreas del Ministerio de Defensa, con ejercicios fitness, con rutina de entrenamiento militar. Y yo creo que sería muy positivo y muy conveniente que a través del Ministerio de Deportes y también a través de INEFI, ese programa se pueda replicar y que así como los civiles tienen la oportunidad de entrar al Ministerio de Defensa a hacer ejercicio físico con el apoyo de rutinas de entrenamiento militares, eso se pueda llevar también a las federaciones deportivas, al Centro Olímpico, a los liceos, a las escuelas públicas y educar a los niños sobre nutrición, desde la parte infantil, concientizarlos sobre lo importante de nutrir bien su cuerpo, de alimentarse bien. También nosotros damos liderazgo, oratoria, inteligencia emocional, defensa personal. Entonces es un combo que ayuda y muchas veces las políticas públicas se concentran más en reforma fiscal, en impuestos, en medicina, en salud, en educación, pero esto es parte de ese programa. Y entonces creo que sería muy positivo que desde la presidencia, desde el gobierno, los viceministros de la presidencia, tanto Benny Metz como el señor, ay Dios mío, me va a matar, olvidé su nombre, que es viceministro, que tiene un gimnasio también y es una persona muy vinculada, también está con Joel en el ministerio, ha sido partícipe del programa. Y creo que es un buen aporte a la salud de las personas. Cuentas con humildemente todo mi apoyo con eso. Yo creo en eso, porque es que lo demás es consecuencia. Nosotros tenemos que la sociedad motivarla a la prevención en ese sentido. Y es de lo que siempre pienso en mi Puerto Plata. Puerto Plata, yo le dediqué al CrossFit, por ejemplo, le dediqué 6 años, más de 6 años. Y ya
estaba a un nivel de entrenamiento, que participaba de triatlones, y el efecto que tiene eso sobre las personas en su salud propiamente, en el estado emocional y en aquellos elementos que contribuyen a adelantarte a las situaciones. Es como para hacer la atención y la inversión. O sea que en eso cuentas con un aliado para que podamos llevar el mensaje. ¿Tú te imaginas qué chulo fuera llevar eso a los parques, claro, con los ayuntamientos, con la liga municipal? Y algo muy importante, claro, mientras más pequeños van tomando conciencia de la importancia del ejercicio físico, se vuelve un hábito. Claro, y evitamos la obesidad, evitamos la diabetes, evitamos la hipertensión y todas esas enfermedades. Sí. Porque como tú dices, es preventivo. Es preventivo y desde temprano se vuelve un hábito. Así es, así es. Igor, cuánto te agradezco por tu tiempo, por tu franqueza, por tu apertura, por tu transparencia y por haber hablado así de manera llana con nosotros. Sí, aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo al presidente, un saludo a la primera dama. Dime, doña Raquel, ya antes de irnos, la primera dama, tus relaciones con la primera dama. Un amor. Cuando llegamos al palacio, mi comentario para ella es: usted es el ejemplo en el Palacio Nacional. Tenemos una familia presidencial. Y eso es relevante. Esas imágenes que salieron hoy del presidente con su esposa y sus hijas visitando al Papa es relevante. Eso es importante para la sociedad. Qué bueno, qué bueno. Igor, muchas gracias, muchos éxitos. Bien, gracias. Roger me pidió que no preguntara nada de posiciones, pero yo espero que en un próximo gobierno Igor pueda seguir, si no en la misma posición en la que está, que pueda seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país al lado del presidente Abinader, haciéndolo como lo has venido haciendo hasta ahora. Lo que decida el presidente. Amén. Señores, a ustedes las gracias. Hemos conversado con Igor Rodríguez, ministro administrativo de la presidencia. Una prueba de ese refrán que dije al principio, de que debajo de cualquier yagua vieja sale un tremendo alacrán. Seguimos.